Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo Cerebro en Pausa, conformados por Jackie Matamoros, Jonathan Amador, Sofi Martínez, Jorge González y mi persona, Orlando Vanegas. El día de hoy traemos un podcast sobre el agonismo desde la filosofía de Chantal Mouffe. Para introducir este podcast, tenemos que en el mundo actual los conflictos políticos y sociales se han envuelto más intensos y polarizados. Cada vez más, las sociedades se ven divididas por diferencias ideológicas que dificultan el diálogo y el consenso. Este fenómeno afecta tanto a las democracias consolidadas como a las más jóvenes, creando un clima de tensión y desconfianza. Para comprender mejor este fenómeno, analizaremos las ideas de dos filósofos influyentes, Carl Schmitt y Chantal Mouffe. Ambos tienen visiones contrapuestas sobre el conflicto político. Schmitt ve la política como una lucha entre amigos y enemigos, mientras que Mouffe propone transformar el antagonismo en agonismo democrático, donde los adversarios compiten en un marco de respeto. En este podcast discutiremos cómo estos conceptos se aplican a la calidad política actual y cómo podrían ayudar a promover un debate más saludable en nuestra sociedad. Diferencias entre lo político y la política. Lo político es la esencia del mismo conflicto dentro de una sociedad. Las diferencias ideológicas, culturales y intereses siempre existirán. Lo político también es el campo donde estas diferencias se confrontan. Es el espacio en el que se definen identidades y se luchan por el reconocimiento de distintos grupos. Por otro lado, la política es el conjunto de decisiones, normas y procesos que intentan organizar y canalizar esos conflictos. También, si sabemos eso, también sabemos de que la política busca dar orden a lo que sea lo político. También mediante diferencias de intereses a través de mecanismos institucionales como las elecciones y partidos políticos, y también podemos ver lo que serían las negociaciones. Un ejemplo claro es que cuando vemos protestas o marchas, que son manifestaciones de lo político expresando desacuerdo o demandas de ciertos grupos. En ella podemos encontrar también cuando los del Catarino a veces salen en marchas en grupos para poder protestar sobre sus derechos, o porque tal vez no les han pagado bien o porque no les han pagado. Entonces, eso prácticamente de lo que se trata. En cambio, las elecciones o el Congreso son ejemplos de la política porque son las formas institucionales de que tratan esos conflictos de una manera más ordenada. También en los países donde la política es demasiado débil, lo político se vuelve algo muy agresivo y caótico. Con estas consecuencias graves genera grandes crisis de gobernabilidad y se genera una gran violencia. Schmitt sostiene que la política es una lucha existencial entre amigos o enemigos. Para él, el conflicto político no lo resuelve con la administración. O sea, esto se refiere a que no por mantener unos fondos o mantener un buen perfil con otra persona, para él esto se resuelve. No, para él no es así. Para él esto es una batalla que los grupos enfrentan, como decir, existencias de manera total. En este enfoque podemos decir que el enemigo no es simplemente un opositor con quien debatir, sino es una amenaza que debe ser eliminada. Estas son las teorías de él. Esto se ve reflejado en campañas políticas, donde los candidatos no debaten ideas, sino que atacan a sus oponentes, presentándolos como el mal para el país. Esto lo podemos ver muchas veces, lo más corto que podemos tener, como por ejemplo las elecciones, donde en las concentraciones de cada grupo que se manejaba como el nacional, el liberal, pues podíamos observar cómo los liberales hablaban de los nacionales y cómo tal vez presidentes que se estaban postulando hablaban sobre presidentes del pasado. Así también dice que este enfoque de la sociedad dividiendo a las personas en dos grupos, que son los irreconciliables y los buenos y los malos. ¿Esto qué quiere decir? Que los irreconciliables y los buenos y los malos, estas son las personas que en una genera odio, otras generan violencia, como en este caso podríamos decir el Congreso. Muchas veces en el Congreso hay violencia por un debate o por una ley que no están de acuerdo todos los que están dentro de la sala. Entonces, ese es un gran problema de este enfoque. Es que si la política se reduce a una lucha entre amigos y enemigos, el diálogo se vuelve imposible. La democracia se debilita. ¿Qué más? La confrontación reemplaza el consenso.
y los gobiernos vuelven a volverse postutarios, justificando la violencia contra el enemigo. Esto quiere decir pues que muchas veces se tiran oposiciones, se dicen mayoritarias cosas de lo que ellos como pues políticos están haciendo, y al final podemos observar de que solo es mientras la campaña, porque si ellos quedan juntos dentro del poder, al final terminan siendo amigos. Entonces, esto es lo que lleva la teoría de él. Espero les haya gustado la parte pues de la teoría de él, y gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Pues los dejo con mi compañero. Chantal Mouffe y el agonismo, nosotros, ellos. Chantal Mouffe ofrece alternativa al antagonismo de Schmitt. En lugar de ver al otro como un enemigo, debe ser eliminado. Mouffe propone el agonismo, donde los adversarios son rivales que compiten dentro de un marco de respeto mutuo. Mouffe acepta que los conflictos son inevitables, pero que cree que deben manejarse de manera que no destruyan la democracia ni la convivencia pacífica en su visión, y los adversarios no intentan eliminarse, sino competir dentro de un sistema democrático que respeta las reglas del juego. En una sociedad agonista, los partidos políticos debaten sus propuestas con argumentos en lugar de descalificar al otro. La polarización se reduce y las discusiones se enfocan en las ideas y en los ataques personales. Este enfoque fomenta una cultura de respeto y diálogo en la que los ciudadanos puedan tener diferencias sin que en esas diferencias se conviertan en un conflicto destructivo. La democracia se fortalece al permitir que los conflictos se gestionan de manera ordenada y respetuosa. Como quinto punto, podemos preguntar cómo afecta la polarización política a la sociedad, cómo fomentar un debate político más sano. La polarización política puede tener efectos muy negativos en la sociedad. Primero, produce una ruptura del tejido social, dividiendo a las personas en bandos irreconciliables, lo que afecta a las relaciones también personales, familiares y comunitarias. También puede llevar a una crisis de gobernabilidad, donde los gobiernos no pueden tomar decisiones efectivas debido a la posición externa y la capacidad de encontrar puntos de acuerdo. Esto crea un ciclo de inestabilidad. Además, la desconfianza en las instituciones crece, ya que la gente empieza a desconfiar del sistema electoral y de las instituciones democráticas, alimentando teorías de conspiración y fraude. Otro problema grave es el crecimiento de discursos de odio, donde los políticos usan lenguaje agresivo para atacar a sus adversarios, normalizando la violencia y el odio contra otros grupos sociales. Para fomentar un debate más sano, es esencial educar políticamente a las nuevas generaciones en el pensamiento crítico y la importancia del debate respetuoso. Los medios de comunicación deben evitar el sensacionalismo y promover diversas perspectivas. La participación ciudadana activa es fundamental, creando espacios donde los ciudadanos pueden intercambiar ideas de manera no violenta. Finalmente, un uso responsable de las redes sociales puede ayudar a evitar desinformación y la agresividad en los debates. Entonces, igualmente, en conclusión, podemos decir que el futuro de nuestra democracia depende de cómo gestionemos los conflictos. Podemos optar por un camino de antagonismo destructivo que promueve el debate respetuoso y constructivo. Y para cerrar, nos tenemos que hacer varias preguntas, como ¿qué ejemplos recientes de antagonismo enemigo-amigo vemos en nuestro país? ¿Cómo pueden los ciudadanos contribuir a una cultura de debate más sano? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación en la polarización política?